Tommy, de 4 años, no paraba de hablar de su nuevo mejor amigo Oliver, describiéndolo como alguien que se veía exactamente igual a él. David Martínez pensó que era imaginación típica de niños hasta que llegó al preescolar Sunshine a recogerlo. Junto a su hijo estaba lo que parecía ser el reflejo perfecto de Tommy. Cuando David conoció a la madre de Oliver, sus manos comenzaron a temblar. David Martínez abrochó a su hijo Tommy, de 4 años, en su asiento del auto, escuchando la charla emocionada del niño sobre otro día normal en el preescolar Sunshine. Durante 3 días seguidos, Tommy había estado hablando de su nuevo mejor amigo, Oliver, describiéndolo como alguien que se veía exactamente igual a él. David sonrió ante la imaginación de su hijo, pensando que Tommy simplemente se había unido con otro niño que compartía rasgos similares. Tommy saltaba en su asiento mientras conducían por las calles familiares del barrio. Siguió describiendo a Oliver con gestos animados, insistiendo en que su amigo se veía como su imagen en el espejo. David miró por el espejo retrovisor y se rió suavemente. Los niños a menudo decían cosas así cuando formaban amistades fuertes. Tal vez Oliver tenía el cabello oscuro, similar, o los ojos verdes. El preescolar apareció a la vista, su patio colorido lleno de actividad de la tarde. Los padres se reunían cerca de la cerca, esperando la hora de salida. David estacionó su auto y caminó hacia la entrada, buscando en el patio la figura familiar de Tommy. Vio a su hijo inmediatamente, corriendo cerca de los columpios con otro niño. Los pasos de David se ralentizaron mientras se acercaba a la cerca del patio. Algo se sentía diferente hoy. Otros padres se habían reunido en grupos pequeños, señalando hacia el área de juego y susurrando entre ellos. Sus expresiones parecían confundidas, casi sorprendidas por algo que estaban presenciando. Entonces David vio exactamente lo que estaba captando la atención de todos. Junto a Tommy estaba un niño que no solo se parecía a su hijo. Este niño parecía ser el duplicado exacto de Tommy. El mismo cabello oscuro rizado brillando con la luz del sol de la tarde. Los mismos ojos verdes brillantes, chispeando con travesura. La misma estructura facial hasta los detalles más pequeños. La misma altura y complexión. David se agarró de la cerca de alambre, sus nudillos poniéndose blancos por la presión. Esto no podía ser posible. Parpadeó fuerte, pensando que sus ojos le estaban jugando una broma cruel. Pero la imagen siguió igual. 2 niños idénticos jugando juntos, como si se hubieran conocido toda su vida. Los niños notaron que David los estaba mirando y corrieron hacia la cerca juntos, sus movimientos perfectamente sincronizados. Tommy presentó a Oliver con el tipo de emoción reservada para mostrar un descubrimiento valioso. Oliver saludó tímidamente, pero su sonrisa era inconfundiblemente familiar para David. Una mujer se acercó desde el otro lado del patio, su expresión reflejando la confusión completa de David. Había estado parada cerca de las barras, observando la interacción con la misma confusión atónita que sentía David. Esta tenía que ser la madre de Oliver, y se veía como si hubiera presenciado algo sobrenatural. Sarah Chen se presentó con una voz que temblaba ligeramente. Explicó que había estado experimentando la misma sensación irreal desde que los niños se conocieron a principios de esa semana. Cada tarde, cuando recogía a Oliver, miraba 2 veces al ver a los 2 niños juntos. Las maestras abrieron la puerta del patio para la hora de salida, y ambos niños corrieron hacia David y Sarah al mismo tiempo. Sus movimientos siguieron perfectamente coordinados, como si compartieran alguna conexión invisible que desafiaba toda explicación. Otros padres siguieron mirando
y sacando teléfonos para capturar esta vista extraordinaria. David se arrodilló al nivel de Tommy, todavía luchando por procesar lo que estaba viendo. El parecido entre los niños trascendía la simple coincidencia. Desafiaba todo lo que él entendía sobre genética y probabilidad. Sarah se agachó junto a Oliver, sus manos temblando mientras le alisaba el cabello y estudiaba sus rasgos. Sarah sugirió que fueran por café mientras los niños jugaban en el parque comunitario cercano. David aceptó inmediatamente, desesperado por respuestas y explicación. Necesitaban entender qué estaba pasando. En la pequeña cafetería frente al parque, David y Sarah se sentaron en una mesa del rincón, mientras Tommy y Oliver construían estructuras elaboradas con los bloques de construcción disponibles. Los adultos se estudiaron cuidadosamente, buscando alguna conexión que podrían haber pasado por alto u olvidado. Sarah reveló que Oliver había estado haciendo preguntas cada vez más inusuales durante los últimos meses. Constantemente, se preguntaba si tenía un hermano viviendo en algún otro lugar. Inicialmente había asumido que era curiosidad normal de niños sobre estructuras familiares, pero las preguntas se habían vuelto más persistentes y específicas recientemente. David compartió historias notablemente similares sobre el comportamiento reciente de Tommy. Su hijo frecuentemente dibujaba imágenes con dos figuras idénticas, tomándose de las manos o jugando juntas. David siempre había interpretado estos dibujos como autorretratos o representaciones de amigos imaginarios, pero ahora se preguntaba si algo más profundo estaba impulsando las decisiones artísticas de Tommy. La conversación gradualmente se dirigió a detalles biográficos básicos sobre sus hijos. Sarah mencionó casualmente el cumpleaños de Oliver mientras veía a los niños jugar, y la taza de café de David se congeló a medio camino de sus labios. Tommy había nacido en exactamente la misma fecha. Mismo año, mismo mes, mismo día. El momento era imposiblemente preciso. La mente de David comenzó a analizar las implicaciones que se acumulaban mientras el rostro de Sarah se ponía pálido. Se sentaron en silencio pesado, ambos temerosos de expresar la conclusión imposible que se estaba formando en sus mentes. Sus hijos siguieron jugando contentos cerca, completamente ajenos al terremoto emocional que ocurría en la mesa de los adultos. La voz de Sarah se quebró mientras compartía más detalles sobre los cambios de comportamiento recientes de Oliver. Se había vuelto cada vez más apegado y triste, sin razón aparente, que ella pudiera identificar. Preguntaba repetidamente cuándo vería a su hermano otra vez, a pesar de que ella nunca había mencionado la existencia de hermanos en su familia. David recordó las lágrimas nocturnas frecuentes de Tommy, que no podían explicarse o consolarse fácilmente. Tommy dibujaba esas figuras idénticas obsesivamente, siempre insistiendo en que debería haber dos de todo en su pequeña familia. Los niños se habían descubierto por pura casualidad durante una actividad especial del preescolar. Sus clases separadas habían sido combinadas para un proyecto de arte y habían gravitado el uno hacia el otro inmediatamente. Esa tarde, David arropó a Tommy en la cama y escuchó historias aún más detalladas sobre Oliver. Tommy insistía en que jugar con su nuevo amigo se sentía exactamente como mirar en un espejo mágico que se movía y hablaba. Explicó que Oliver sabía todos los mismos juegos, le gustaban alimentos idénticos e incluso compartía sus preferencias de colores favoritos. Las similitudes se estaban volviendo imposibles de ignorar o descartar como coincidencia. David pasó la noche sin dormir investigando procedimientos de adopción y pensando en la evidencia que se acumulaba. ¿Podrían dos niños no relacionados realmente
¿Compartir tantos rasgos y circunstancias idénticas? Por la mañana sabía que necesitaban respuestas profesionales. Las manos de David temblaron mientras marcaba el número principal de la agencia, sabiendo que cualquier cosa que descubrieran alteraría fundamentalmente la comprensión que ambas familias tenían de sus vidas. La directora de la agencia parecía inusualmente vacilante cuando David explicó su solicitud inusual y las circunstancias detrás de ella. La verdad devastadora finalmente emergió. David sintió que todo su mundo se movía mientras lo imposible se convertía en realidad documentada. Tommy y Oliver eran de hecho hermanos gemelos idénticos que habían sido separados inmediatamente después del nacimiento. Debido a un error clerical catastrófico y una grave falta de comunicación entre diferentes departamentos de la agencia, los gemelos habían sido colocados con familias separadas. Ninguna de las familias adoptivas había sido informada sobre la existencia de un hermano. Ambas familias ahora enfrentaban una decisión emocionalmente compleja que afectaría el resto de sus vidas. Llegaron a una decisión unánime. Mantener la relación de los niños era el factor más importante en cualquier arreglo. Ninguna decisión de adultos debería separarlos nunca más. Trabajaron con abogados de familia para arreglar un acuerdo de custodia compartida sin precedentes. Tommy y Oliver pasarían tiempo igual en ambos hogares, tratando a ambas familias como propias. Los niños se adaptaron a su nuevo arreglo con notable facilidad y felicidad. David y Sarah se hicieron amigos cercanos por necesidad y comprensión mutua genuina. 6 meses después, él se había enamorado profundamente de Sarah durante sus incontables horas, planeando el futuro de sus hijos juntos. Su sociedad práctica había evolucionado hacia algo más profundo y significativo de lo que cualquiera había anticipado. La propuesta de matrimonio sincera de David llegó durante una barbacoa familiar con ambos niños presentes y participando activamente. La agencia de adopción enfrentó serias consecuencias legales y profesionales por su error devastador, pero David y Sarah eligieron enfocar su energía en construir su futuro en lugar de perseguir batallas legales prolongadas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto que tu hijo adoptado tenía un hermano gemelo idéntico viviendo justo al otro lado de la ciudad?